El origen está el miércoles de la semana pasada. Un vecino del pueblo, Domingo, que todos le conocen, es un vecino que supera los 60 años, fue agredido y las imágenes con su rostro apaleado se hicieron virales en las redes. Porque lo que le han hecho a este hombre, ¿vale? No tiene palabra, no tiene perdón. Podría ser nuestro abuelo, podría ser nuestro padre. Ese es un hecho. Lo que está por esclarecer es que es quien lo agredió, pero la versión con la que se ha quedado la mayoría es que han sido chavales muy jóvenes, pues los grupos de ultras se quedan en la periferia cometiendo ataques muy concretos. Por ejemplo, un local de kebab fue atacado por un grupo de estos ultras completamente vestidos de negro con cascos de motocicleta, ingresan al local con combates y lo estallan por dentro, estallan las instalaciones, las revientan los monitores, las pantallas, las sillas y las mesas las arrojan contra el mostrador. El ataque dura menos de un minuto, pero es brutal, y se van, y pese a que son un grupo muy amplio, la policía no llega a cortarles el paso realmente. Ellos se van y la policía cumplía más bien una labor como de contención, no de persecución. Simplemente estaban como que no ingresaran más al pueblo. Estamos en Torre Pacheco, en un pueblo a 40 kilómetros de Murcia, a 14 de Cartagena. ¿Qué tiene de especial este lugar para la ultraderecha? Pues mira, por un lado es un municipio donde hay un porcentaje altísimo de población inmigrante, que es parte del discurso más fuerte de Vox, ¿no? Y ha calado entre los ciudadanos que viven aquí. Y después, por otra parte, es un municipio con una economía principalmente agrícola en un porcentaje altísimo. Y Vox vende un discurso que este sector ha comprado de lleno, porque están afectados directamente por las restricciones que se han impuesto para salvaguardar la laguna. Ten en cuenta que Vox ha tenido aquí sus mejores resultados de toda España, entonces es un punto de España en el que tienen un caladero de votos muy importante. Esto es lo que podemos decir con certeza de ellos, porque detrás de estos grupos, no hay un rostro visible, aunque, por ejemplo, Dani Esteve, el de Desocupa, sí que ha salido en videos y la gente lo ha visto y le conoce convocando a la gente, alentando a la gente a venir a Torre Pacheco. Es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox. No hay ningún elemento determinante que ponga en relación delincuencia e inmigración. Lo que pasa que hay discursos muy simples, vamos a decirlo, que desgraciadamente calan, porque calan y buscan la emoción. Bueno, Abascal ha salido diciendo que es culpa de Marlaska, que es culpa del Partido Popular y que es culpa del Partido Socialista de su política en materia de inmigración. Es decir, Abascal en ningún momento ha hablado sobre los disturbios de estos días en Torre Pacheco, ¿no? Ni, por supuesto, sobre los llamamientos que ha habido por parte de grupos de extrema derecha a la caza del marroquí, ¿no? Él, cuando se le ha preguntado expresamente si condenaba eso, lo que ha dicho es que condena la política de inmigración, a la cual él responsabiliza pues de violaciones, de machetazos, de inseguridad, etcétera, etcétera, y en un momento determinado dice, y las consecuencias violentas de esa política, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias violentas? Tenemos que pensar o deducir que ahí sí que está hablando de los disturbios, pero vuelve a decir que eso es responsabilidad del Partido Socialista y del Partido Popular. En Vox hay un mensaje, entonces ese mensaje es el de hablar que hay una invasión migratoria, es decir, ellos utilizan un tono bélico, ¿no? Ya para referirse al tema de la inmigración, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, ahora hemos visto lo que ha pasado en Torre Pacheco, y que estuvo, digamos, el dirigente regional de Vox Murcia estuvo en el pueblo, ¿no? Estuvo un poco, yo diría, casi calentando el ambiente a raíz de pues la paliza que sufrió un vecino del pueblo a manos de
unos inmigrantes. Todo parece indicar que es así, y la Guardia Civil ha detenido ya varios de los, como mínimo, cómplices, ¿no? No está claro todavía si los autores. Pero recordemos que Abascal también había estado en Alcalá de Henares, donde se había producido, en este caso por un refugiado maliense, había presuntamente, hasta que no se ha condenado, pero había violado a una joven de 21 años, ¿no? Y Abascal estuvo ahí, es decir, siempre que se produce, digamos, cualquier delito grave por parte de un inmigrante, bueno, pues Vox va allí y lo que hace es caldear el ambiente, ¿no?